Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta y seguimos en nuestro especial de Halloween por el mes de octubre. Y en esta ocasión traemos con ustedes un gran clásico, la película que posiblemente ha sido más aclamada, comentada y temida de todos los tiempos. Con ustedes, El Exorcista. Perteneciente al año 1973, dirigida por William Friedkin, El Exorcista nos cuenta sobre Chris McNeil, una actriz divorciada que se encuentra filmando una película en Georgetown, y su hija preadolescente de 12 años, Regan McNeil. Esta es una chica alegre, ensoñadora, juguetona y creativa, que le pide a su madre un caballo como regalo. Sin embargo, su carácter despreocupado comienza a ensombracerse poco a poco. Esto de manera insospechada por todos, desde que encontró en un closet de esta casa un tablero de Ouija. Regan había estado jugando con el Capitán Howdy, sin sospechar que este en realidad es un demonio que estará poco a poco tomando posesión de su ser. Ambientada magistralmente, con una paleta de colores fría, piezas musicales que se han vuelto un referente y actuaciones en la que la vida real hicieron mella en sus actores, El Exorcista es sin duda una película que todo cinéfilo tiene que ver al menos una vez en su vida. ¿Y tú, te atreverías a ver la decadencia del cuerpo y la mente de la pequeña Regan a manos de Pazuzu? Pues, ¿qué se puede decir del Exorcista que no se haya dicho ya? Creo que hay miles de documentales, de datos curiosos que sucedieron alrededor de esta película, que por cierto también vas a traerlos, ¿verdad? En algunos Así es, de los sí, de shorts. hecho, muchos de los datos que ya están algunos documentados, otros más que quizás no hayan sido tan conocidos, los vamos a ir trayendo en los shorts, ya saben. Así es. Y pues creo que en sí es una gran película. A estas alturas todos sabemos lo importante y el gran referente para infinidad de películas que supone El Exorcista, ¿no? Estos temas que pues tratan la contraposición del bien y el mal, este enfrentamiento entre la religión y las creencias paganas también, y todas estas películas en las que se nos plantea qué pasa cuando un ser humano inocente tiene la desdicha pues de encontrarse con el mal, ¿no? Así y quedar es. como que en medio de esta lucha, ¿no? De poderes. Y también una de las primeras películas que hace una lucha entre lo que es la ciencia y lo que ya es esoterismo, ¿no? Así es, cuando la ciencia ya se ve incapacitada para explicar y para curar este tipo de trastornos como el que presenta esta niña, ¿no? Así es. Creo que todos hemos visto estas temáticas ya hasta el cansancio un poco, sobre todo que hubo un boom de todo esto a partir posiblemente de la década del 2010, donde empezaron a salir muchísimas películas que simplemente se volvieron pues genéricas, ¿no? Un poco más genéricas, cada vez un poco más de lo mismo. Los mismos guiones, básicamente, ajá, ¿no? Simplemente cambiaban pues así que de niño y Así de es. en qué lugar y todo, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Yo creo que han sido muy pocas las películas que son, digamos, rescatables en un sentido que realmente tengan una completamente diferente, ¿no? Son Así muy pocas. es. Hemos tenido la oportunidad de ver algunas que realmente valen la pena, otras tantas que realmente pues son un bodrio, ¿no? Sí, y Pero otras ya que son platicaremos. palomeras, ¿no? Sí, Que claro, dices las también. disfrutas, Exacto. pero, o sea, es más de lo mismo. Sí, ya no tienes que meterte tanto en la historia, sabes cómo empieza, cómo va a avanzar, ¿no? Así como termina, por supuesto. Hablando justamente de estas excepciones, creo que tenemos, por ejemplo, a Emily Rose, ¿no? El exorcismo de Emily claro. Rose, que al igual que El Exorcista, pues está basada en un caso real. O las primeras dos películas del Conjuro, que la verdad creo que son buenas. Y pues algunos otros ejemplos más de este tipo de películas de posesiones demoníacas, ¿no? Como por ejemplo El exorcismo de Verónica, ¿recuerdas? Ah, también es muy buena, esa es española, se Así las es. recomendamos. La vamos a traer pronto, yo creo, ¿no? Sí. Es muy buena. Pero bueno, volviendo en sí al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la película del Exorcista específicamente, pues tenemos esta película perteneciente a una época y a una década en la cual no se sabía de hecho mucho acerca del ritual del exorcismo. Incluso era una práctica que, como en la misma película se nos dice, había quedado ya en desuso desde épocas posiblemente del medioevo, ¿no? Y pues bueno, está basada en una novela. William Peter Blatty escribió esta novela en 1971 sobre un caso de posesión y exorcismo del año de 1949. Por aquel entonces, Peter Blatty estudiaba la universidad en Georgetown, que le sonará posiblemente muy conocido si han visto la película.
Y pues esta estaba dirigida por sacerdotes jesuitas, que por cierto también les va a sonar, ¿no? Porque estos padres eran justamente de esta orden de los jesuitas. En el caso en el que se basó esta novela, se trató de un niño de 13 años de nombre Ronald Edwin Hunkeler, y el exorcismo llevó más de 6 semanas. O sea, imagínense esta situación, ¿no? En la que a lo mejor los padres no encontraban ya una respuesta y sobre todo una solución a estos trastornos que presentaba el niño, que ya llega un punto en el que cualquier cosa que encuentres pues la vas a tomar en cuenta, ¿no? Para que se pueda curar tu hijo. Así es. Y de hecho esto lo vemos reflejado incluso en la película, al saber claro, que la madre no tiene estas creencias religiosas y que de hecho evidentemente lo primero que acude es a los médicos, a los psiquiatras, buscando que pues su hija pueda tener una recuperación pues favorable, ¿no? Y en este caso no le encuentran, nadie le encuentra nada, lo que es así con estas películas, aunque en este caso se nota un poco más como todo el proceso que llevan para buscar qué es lo que le ocasiona a Regan todos estos accesos de ira, estos movimientos involuntarios que bueno, realmente ellos califican como epilepsias, que califican quizás como una enfermedad mental, sin encontrar nada, ¿no? Así es, hasta que finalmente los mismos médicos, ¿no? Le dicen pues vaya con un exorcista, ¿no? Con una terapia de choque. Ajá, y que exactamente ellos también la ven desde este punto de vista que dicen, bueno, si la mente enferma creyendo algo de, digamos, sobrenatural, también puede curarse con un remedio, digamos, sobrenatural, en este caso el ritual del exorcismo, pero pues es, digamos, como un tipo de efecto placebo. Exactamente. Una situación así que la ciencia lo ve como tal y también por ello, al menos en esta película, pues acceden a que se haga algo así, ¿no? Así es. Precisamente lo que tú mencionas también me recuerda mucho, pocas películas hablan de este tema, pero realmente a mí lo que me atrae mucho de esta película es incluso cómo manejan todo el proceso, todos los procedimientos médicos, que son escenas choqueantes, ¿no? Son escenas muy duras de ver, sobre todo porque nos permite ver cómo era la tecnología médica en esos entonces, y oye, no manches, daba miedo, ¿no? Incluso cómo te hacían una tomografía computarizada, que no es como hoy que te meten a un tipo hornito, y pues nada más, realmente, en nuestro caso, ambos hemos tenido que hacernos tomografías, no porque estemos loquitos, pero sí, pues realmente son aparatos, son muy amigables en muchos sentidos, ¿no? Claro. Pero tú ves esta película y los ruidos, cómo te amarran a la mesa, todo el procedimiento se ve terrorífico, es aterrador. Sí, verdaderamente, ¿no? Aterrador, sí, claro, porque justamente, pues antes de que los médicos comenten esta situación del ritual del exorcismo, le hacen muchas pruebas a Regan, ¿no? Para saber qué está pasando, porque esta niña dice que su cama tiembla y su cama salta todas las noches. Sí, ¿no? Y vemos Entonces, que, por ejemplo, William Friedkin tuvo una gran documentación para todo lo médico, precisamente, ¿no? Así es. Justamente le hicieron todas estas pruebas para saber e ir descartando ciertas enfermedades, pues, mentales o traumas cerebrales, ¿no? Algún problema ahí, algún tumor, no sé, este tipo de cosas. Y estas escenas, ¿no? En las que incluso le pican acá en la garganta, que ahora sabemos que ese era un angiograma. Así es, un angiograma. De aquellos años, la década de los 70s, que de hecho apenas iba iniciando la década de los 70s. Así es, y que vemos que hay un participante en esa escena que tiene una historia muy oscura. Sí. Que ya, digo, es muy conocida, pero para quienes no lo sepan, prepárense para los shorts, pero ahí sabemos perfectamente que El Exorcista tiene documentadas muchas cosas muy curiosas, por decirlo menos realmente. Sí. Una característica de una película que realmente parece una película maldita en muchos aspectos. Ajá, así es. Y uno de ellas es precisamente tener un personaje que es más siniestro de lo que uno podría pensar, ¿no? Así es, en la vida real, por Así supuesto. Sí, una gran película, ¿no? Con unos detalles técnicos verdaderamente asombrosos, una paleta de colores que también desde el inicio te envuelve, ¿no? Fíjate que yo encuentro en esta película, esta última vez que la vimos, que ahorita les vamos a platicar nuestros primeros acercamientos a esta película, por cierto, pero esta última vez que la vimos para traerla al programa, fíjate que me di cuenta de algo muy curioso, o que a mí me pareció curioso, ¿no? Y que es que tiene en la paleta de colores también estos colores antagonistas. Por ejemplo, cuando el padre está en Nínive, Irak, en esta excavación, que de hecho son como empieza la película, pues tiene estos tonos totalmente cálidos, ¿no? Estos tonos beige, tonos amarillos, tonos rojos, ¿no? Del atardecer también, este tipo de tonos
pues muy, muy cálidos, y contrastan mucho también ya cuando pues se encuentran en Georgetown con esta Regan. Y podemos ver tonos pues mucho más fríos, ¿no? Mucho más azules, y que a pesar de que de hecho se encuentra en otoño, y esta escena clásica donde va caminando de regreso a casa Chris MacNeil después de un día de filmación, y vemos a estos niños corriendo, ¿no? Que van con su calaverita, pues van pidiendo dulces, es Halloween. Claro, y estas hojas cayendo del árbol. Sí, está ¿no? magistralmente hecha, Perfecta de otoño para esta temporada, de hecho, que por cierto en esta escena sale la clásica tonada, la canción de Tubular Bells de Mike Oldfield, que ese disco me lo regaló una tía muy muy querida. Yo no había visto la película, ¿no? Para aquel entonces, pero la canción creo que la reconocemos todos, ¿no? Esta canción de Tubular Bells. Y es esta escena en la que va caminando Chris MacNeil hacia su casa, y que a pesar de que tiene también tonos muy cálidos, tiene esta ropita, su outfit pues lleno de tonos cálidos, de tonos beige, cafés, esto de que les digo, las hojas de los árboles de otoño, ¿no? Cayendo. Incluso el viento. Aún así se ve muy, yo creo que el filtro que usaron que se hace que todo se vea muy helado, muy frío. Sí. No sé tú qué opinarás. Sí, y de hecho, curiosamente acabas de mencionar algo que bueno, me hizo recordar un poco una escena. Precisamente en esa parte van pasando dos monjas y vemos cómo el viento lleva sus hábitos. Y me recordó una escena también de la siguiente película, Exorcista 3, de hecho. Decapitan a una de estas enfermeras. Y va avanzando, y de hecho tengo la sensación de que es un referente quizás a la primera película, porque pareciera caminar de la misma manera, y pareciera que el viento que hay dentro de la clínica lleva la ropa de la enfermera como si fuese el hábito de estas monjas. Tengo la sensación, quizás, sí, digo, quien haya visto toda la saga de películas de Exorcista podrá dejar su comentario ahí, ¿no? Así es, y que contrasta mucho, ¿no? Estas paletas de colores son también muy antagonistas, y me gusta mucho este detalle que tiene la película, ¿no? Los sonidos también, que sabemos que había por ahí un mexicano, ¿no? Así es. Haciendo sonidos. Utilizando peines, utilizando artilugios completamente caseros. Así es. Y que se llevó grandes premios, ¿no? Así es, sí, una cuestión magnífica en cómo se rodó esta película, la cámara también, ¿no? La recámara de Regan, que en realidad pues, sí era una cámara congelada. Sí, ¿no? Era un frigorífico. Este director tiene de hecho ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es el hecho que era muy pesado con sus actores, y que llegaba a este tipo de extremo, ¿no? Someterlos a frío extremo, que realmente el aliento que vemos que sale, pues no es ningún efecto agregado, realmente son ellos. Uy. Y pues imaginarse, ¿no? Cómo puedes trabajando con eso y aún así incluso mantener todavía la forma, ¿no? Claro, yo creo que de hecho aumentaba, ¿no? Le daba ese toque especial a la película. Así es. ¿Y qué digo? Ha habido otros directores también terribles y peores, incluso, como Kubrick, ¿no? Hitchcock, Kubrick, que bueno, ya después estaremos trayendo al canal. De otras ligas, sí, claro. Así es. Me gustaría mucho que me platicaras tu opinión acerca de esta película en general. Me gustaría también saber si te sigue provocando a lo mejor el mismo miedo que te provocó la primera vez que la viste. ¿Cuándo fue esto? Platícanos un poco de tu experiencia con El Exorcista. Bueno, curiosamente, la primera vez que yo El Exorcista era un niño. De hecho, mis papás no creo que no sabían cuando yo la vi. Vi en una televisión blanco y negro. Nosotros teníamos una televisión marca Panda, que dudo mucho que alguien recuerde esta televisión. Era muy buena, déjame decirte, una televisión de muy buena calidad, porque tuvimos una televisión así durante un buen tiempo, y mira, la televisión aguantaba. Pero bueno, tuve la oportunidad de ver esta película la primera vez, me espantó muchísimo, realmente, obviamente no tenía todas estas escenas que vimos después ya remasterizadas. Sí. Incluso viéndolo en blanco y negro, me causaba una sensación de miedo, de no querer estar solo, realmente, incluso la noche me llegó a causar mucho terror. Claro. Si te soy sincero, la verdad es que incluso... ¿Cuántos años tenías? No sé, yo le calculo como unos 8 años, estaba bien chavito, era un niño realmente. Sí. Entonces, pues uno que anda curioseando, en lugar de encontrar por como muchos, pues la verdad que me encontré fue una película, pues la puse, ¿no? Realmente a mí se me hizo fácil. O sea, ¿la encontraste en tu casa? Sí, la tenían en mi casa,
Ok. Y ya pues lo puse yo en la casa. Ahora sí que te pasó como a Riga, ¿no? Se encontró el tablero de Ouija y se puso a jugar con se me hizo fácil. él. Y obviamente vi repeticiones después en Sí. televisión abierta, que era pues lo más común, ver las Así repeticiones, que ya salió en horario nocturno, en horario digamos como de 10 de la noche en adelante. Sí, Y ok. sí, me causó terror y me causó pesadillas, francamente. A lo largo de los años, la segunda vez que la volví a ver ya, o sea, vi repeticiones obviamente en esta misma televisión y demás, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo ya a colores hasta, ¿qué te gusta? Cuando iba yo a la secundaria, que fue cuando ya teníamos una mejor economía, adquirimos una televisión a colores y demás, Ajá. y tuve la oportunidad de disfrutarlo, obviamente más grande y demás. Y sí me causó un impacto todavía mayor porque precisamente le das cuenta cómo la paleta de colores tiene un gran impacto a nivel emocional, a nivel visual, cómo te afecta esto. Claro. Entonces yo disfruté realmente mucho ver esta película. Esta segunda vez ya no me causó la misma impresión de cuando era niño, pero me causó una especie de desasosiego. Esto debido a los colores. Déjame decirte que esto debido a los colores. Sobre todo en la escena en la del sueño, en la que el padre sueña a su madre en esa estación en Brooklyn. Qué gran escena. Y esta escena, por ejemplo, no es lo mismo verla quizás en blanco y negro a verla a colores. Y estos tonos fríos sí te causan algo. Es obvio que tienen algo sobre la psique porque te causan algo. Es correcto. En ese momento, digamos, emocionalmente estaba muy estable y demás. Y que tenga ese efecto tan choqueante, tan directo, que te causan un desasosiego, incluso un vacío, es impresionante. Entonces a lo largo de mi vida la he visto varias veces, ya no me causa quizás el mismo terror, no porque no sea terrorífica, sino porque ya la conozco de alguna manera. Claro. Eso es lo que puedo decirte, ¿no? Pero sí me causó una impresión grande. Lo que ahora le presto un poco más de atención es al rostro que aparece en esos flashazos. Ay, porque sí, yo solamente claro, recordaba, el rostro del demonio. solamente recordaba un par de veces el rostro, pero ya cuando la ves a detalle te dices, oye, te sale aquí, te sale en esta escena. Es que a lo mejor también esto se debe a las ediciones, a las reediciones, las escenas eliminadas, este tipo de cosas, la remasterización. A lo mejor por ahí pues fueron agregando las escenas que estaban recortadas de la película original que se empezó a ver en años anteriores. Así es. Y a lo mejor por eso aparece un poquito más, ¿no? Sí. Este demonio, que la verdad a mí hasta me da miedo pronunciar su nombre. Sí, es que es muy sabido que, bueno, en las culturas, en las religiones judeocristianas, mencionar el nombre de un demonio, pues es como hacer una invocación, ¿no? Sí, una pequeña invocación, así es. Y este demonio, pues es conocido también en África. De hecho, esto vamos a verlo más adelante en otras películas, pero bueno. Sí, y que de hecho también mencionar este detalle curioso que durante esta película no se menciona el nombre del demonio. No, se menciona Esto hasta la es segunda posteriormente, película. Exactamente. Otras películas en la saga lo mencionan, pero en esta primera película no No hay ninguna se mención, menciona el en nombre. efecto. Hola chicos, el día de hoy no modelamos collar ni ninguna otra pieza elaborada por nosotros en onírico. Sin embargo, quisimos mostrarles cómo limpiamos el metal cuando se hace oscuro, esto es con un líquido especial que limpia metales. Después se enjuaga muy bien y se seca perfectamente. También les muestro un poco cómo trabajo las piedras para poderlas poner en un collar. Esto es, haciéndoles perforaciones o a veces ranurándolas. En este caso, utilizamos un poco de agua para que la piedra se reblandezca un poquito más y se pueda trabajar más rápidamente. Sin embargo, esta técnica no me encanta porque a veces se resbala la piedra por la misma agua y una vez me perforé el dedo. Pero bueno, así van quedando estas piezas que en este caso eran de un cliente. Hay sangre africana, hay ágatas, labradorita blanca, que también muchas veces se le conoce como piedra luna. ¿Qué opinas? ¿Te gusta nuestro trabajo? Continuamos. Bueno, pues esa es mi impresión, Violetita. Ahora cuéntame, tú que eres un poco más sensible, ¿cómo percibiste esta película la primera vez? ¿Cuándo la conociste? Ok. ¿Y qué impresiones tienes de la misma? Bueno, pues fíjate que temo decepcionarte quizás un poquito y a lo mejor a nuestra audiencia, porque de hecho yo vi esta película hace muy poquitos años, contigo, de hecho, y esto fue aproximadamente en 2017 apenas.
ya siendo yo una adulta. Y sin embargo, sí recuerdo perfectamente que la transmitían con cierta frecuencia, sobre todo en estas épocas, en el mítico Canal 5 de Ciudad de México, aquí en México. Es un canal que se ha caracterizado siempre pues por poner los estrenos, ¿no? Están en el cine y luego vienen o venían en los 90s y 2000s a Canal 5, ¿no? Ya con doblaje latino y todas estas cuestiones. Así es que era muy bueno, déjame decir. Así es, sí, en Canal 5 pues podías ver las películas que a lo mejor no podías entrar por mayoría de edad o no podías ir al cine a lo mejor por cuestiones económicas, etcétera. Pues bueno, ya las veías posteriormente en Canal 5 cuando se estrenaban, ¿no? En mi caso, la primera vez que supe de ella y que supe que la iban a transmitir fue en Canal 11, en una función de las 11 de la noche. Y bueno, la diferencia entre el Canal 11 y Canal 5, que también es de aquí de México, es que Canal 11 es una televisora mucho más enfocada a lo cultural, siempre ha sido así. Y bueno, se caracteriza mucho por tener a las películas que presenten sus idiomas originales, con subtítulos en la parte de abajo y con casi nada de cortes de comerciales. Sí, de hecho, ¿no? Yo sí Eso conocí La Noche de los Muertos Vivientes. En Canal 11. Pero la original, la primerita. Sí, yo por ejemplo en el Canal 11 vi Hellraiser, ¿no? Por primera vez. Oye, tenían buenas películas que yo no llegué a ver ahí en el 11. Por supuesto, Paper House también la vi en Canal 11. Estas películas, híjole, eran joyas, ¿no? Que desafortunadamente no las transmitían en muchos otros canales. A lo mejor Canal 22 o Canal 40, que también eran un poco similares, sí, ¿no? Estas cuestiones. De hecho, en aquel entonces sí, porque Canal 22, por ejemplo, se llegué, por ejemplo, ahí a ver El Hombre Elefante. Claro. Con Anthony Hopkins, por Jamás cierto. la he visto, ¿tú crees? Es muy buena, yo se la recomiendo bastante, aunque sí te rompe un poco el corazón, francamente. La verdad es que es de esas películas, no es el clásico cine de Lynch, sino es un cine menos enfocado en la locura y más enfocado en la oscuridad del ser humano, en algo emocional y definitivamente una chulada. Ajá. Pero sí, yo ahí conocí esta película. Sí, ponían películas un poquito más culturales, por así decirlo, sí, ¿no? Claro. De autor, etcétera. Y pues bueno, en Canal 5 lo que sí es que siempre las vas a ver dobladas en doblaje latino y también con muchos comerciales, ¿no? Esa es la única situación ahí. Pero bueno, en estas ocasiones yo no vi la película. En ninguna de estas veces que vi que pues la iban a transmitir en el 11, en el Canal 5. Ahorita te voy a platicar por qué. De hecho, yo recuerdo mucho que a mi prima le gustaba mucho ver esta película y sus papás no tenían ningún problema con que la viera. De hecho, a pesar de que es más o menos 2 años más chica que yo, un saludo a mi prima Beli si nos está viendo, que no creo, pero bueno, un saludo. Y pues igualmente mis amigas de la secundaria. De hecho, recuerdo muy bien que hicieron una tardeada en una ocasión para ver esta película, que la iban a transmitir o la rentamos, no me acuerdo. Y aún así fui a la tardeada y no vi la película, me quedé en la recámara de mi amiga. La razón enigmática de por qué no vi esta película y tardé tantos años en verla fue que a mamá siempre le ha dado muchísimo miedo esta película. O sea, es una cosa que la aterra de verdad, ¿no? Es casi como una fobia que le tiene. Sí, pues hubo mucha gente que desarrolló, de hecho, fobias. Fobias, exactamente. Durante su estreno desarrollaron fobias, hubo una gran cantidad de señalamientos a locura. Algo muy al estilo de Salem, definitivamente. Esta película marcó época y yo me imagino que cuando tu mamá lo vio ya estaba más consciente. Quizás, no sé si tu mamá ya lo había visto. Bueno, pues déjenme platicarles aquí la cuestión. En sí, mamá siempre se ha caracterizado por ser una persona bastante miedosa con películas y cuestiones de terror y estas cosas sobrenaturales. Y en sí le dan también mucho miedo lo que es las posesiones, es lo que más miedo le da, ¿no? Dentro de estas cuestiones sobrenaturales. Uh-huh. Y pues yo recuerdo que de hecho me contó que cuando era niña ella vio el tráiler de esta película. Dice que lo transmitieron en el Canal 2. Uh-huh. No sé si con siempre en domingo este programa de Raúl Velasco se llama. Raúl Velasco, ¿no? Sí. Y bueno, pues por aquel entonces cuando se estrenó ella tendría alrededor de 10 años, era una niña. Y bastaron de hecho los fragmentos de la película dentro del tráiler para que ella sufriera un terror tan fuerte que le impidió de hecho dormir varios días, ¿no? Esto a pesar de que de hecho dormía con sus hermanas. Órale.
Ella no vio la película, chicos. O sea, ella simplemente con el tráiler se aterró tanto que siempre me prohibió verla, ¿no? Me decía, no la vayas a ver, por favor, por nada del mundo la vayas a ver, aunque tus amigas, así como de aunque tus amigas te digan no lo hagas, así era mi mamá, pero como con las esta drogas, película, ¿no? Ándale, así, tal cual. Y de hecho, ninguna película referente a exorcismos me permitía verla, ¿no? Siempre me decía, eso no lo veas, está muy feo, ¿no? Aunque bueno, yo sí veía muchas películas de terror, casas embrujadas, fantasmas, venganzas, incluso gore del más clásico, como por ejemplo la serie de Guinea Pig, que estaban muy de moda también en aquel entonces, Soy Hostal. Son películas que yo disfrutaba bastante, que a ella no le importaba que las viera. Es lo que te iba a preguntar, o sea, podías ver perfectamente como estar en una carnicería, perfectamente pidiendo el kilo de cabeza del fulano tal, sí. y sin problema, ¿no? Pero veías algo como Exorcista y no podías. No, exactamente, así tal cual mamá era, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo los padres tienen sus brújulas, ¿no? Así es, tal cual, que a veces no las entendemos, ¿verdad? Solo ellos entienden, pero bueno, a pesar de que de hecho era menor de edad, por ejemplo, para ver Saw o para ver Hostal, evidentemente ni de chiste podía verlas en el cine todavía, pues mamá no tenía empacho incluso en rentármelas, o sea, no había ningún problema. Sin embargo, sí, ya temáticas de exorcismos era completamente baneado, ¿no? Completamente prohibido. Ok. La película tabú por excelencia en mi casa, ¿no? Vaya que sí, Y bueno, pues ya posteriormente, estando un poquito más grande, siendo una adolescente, vi de hecho contigo mi primera película de exorcismos, que fue El exorcismo de Emily Rose. Ah, sí. ¿No? Y que la verdad me encantó esta película, creo que también la tenemos que traer sí o sí al canal. Fíjate que hay otra versión de esta, pero esta me gusta mucho, Es genial esta película, no sé qué otra haya, ya desconozco. Hay varias, de hecho hay dos versiones más de la verdadera chica que estuvo. Que era Anneliese, ¿no? Anneliese, exactamente. Ajá. Pero esta la disfruté bastante, esta está genial. Muy disfrutable, está muy bien elaborada y tiene un concepto muy similar en el aspecto de que es la pelea de la ciencia con lo que es la religión. Así es. Y esa es la parte más encantadora y esa es la que rompe el molde con muchas otras películas de exorcismos, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, ya que llegó el momento, vimos que vendían El Exorcista, la compramos y decidí verla por primera vez contigo, ¿no? La vimos en proyector. La primera vez, sí, claro, ya teníamos el proyector, sí. ¿verdad? Es que realmente es muy, muy presente que la vi, ¿no? Sí, claro, sí la vimos en proyector. Y fíjense que a pesar de yo haber visto pues muchísimas películas de terror, siempre me ha gustado este género. Y que obviamente me habían sorprendido, me habían asustado y que me habían marcado, ¿no? Cuando vi esta película realmente pude entender por qué el exorcista es el exorcista, ¿no? Creo que en este caso no únicamente se trata de la posesión de Regan como tal, de esta niña de 12 años, sino que es una película tan bien montada, tan bien escrita, tan bien musicalizada, que desde un inicio tiene algo que nos hace estremecernos, ¿no? Creo que tiene estos pequeños detalles que van construyendo poco a poco la atmósfera que definitivamente nos atrapa, ¿no? Nos aterra, nos inquieta. Desde el inicio vemos las caras de ciertas personas en Nínive, Irak. Por ahí sale alguien ciego, ¿no? Con el ojo blanco, ajá. Este tipo de cuestiones que obviamente son personas y hay que respetarlas obviamente como tal, pero que son monstruos que no estamos acostumbrados a ver día a día y obviamente hacen una mella en ti, ¿no? O sea, lo ves y dices, ¡ay! Efectivamente, de hecho creo que uno de los efectos prácticos que tiene esta película es utilizar lo más básico que es la psique del mismo ser humano. Sí, te va preparando. Y irte preparando, por ejemplo, con escenas como esta que mencionas, las que vemos en los hospitales mientras le hacen prueba a Regan, cuando le están haciendo estos exámenes, la arteria carótida y vemos cómo sale chorro de sangre, ¿no? Incluso manchando la mano del médico, que no es como la clásica escena donde la escena es completamente limpia y blanca, ¿no? Aquí vemos algo muy realista y que suele ser un poco choqueante, ¿no? Es o correcto. ver, por ejemplo, a la madre del padre Damián y la vemos con su pierna quizás con una lesión quizás provocada por la diabetes o por alguna otra enfermedad típica de la edad. Este tipo de detalles visuales van preparando emocionalmente al espectador para mostrarnos realmente lo que se viene más adelante, ¿no? Justamente a esto iba yo, ¿no? Por ejemplo, también esta atmósfera muy sórdida y muy deprimente
justo en el hospital psiquiátrico en donde finalmente va a parar la madre del padre Carras, ¿no? Tiene voto de pobreza, ¿no? Pobreza, como lo sí, dice. su voto de pobreza. Y pues que a pesar de ser de hecho es un psiquiatra, como le dice su compañero sacerdote, pudiste haber tenido todo, ¿no? Ser rico y poderoso y tener a tu mamá en un buen hospital, pero claro, pues no alcanza para nada más que para esto, ¿no? Entonces es un ambiente muy sórdido, estas mujeres pues con problemas mentales que llegan y lo abrazan, no sé, desde un inicio te marcan también como ese dejo de tristeza, de desesperanza ya muy muy marcado, ¿no? Así es. Todo esto lo va a uno preparando y más que preparando, porque ya es en un punto un poco más arriba de la historia esta escena, pues te sigue envolviendo, ¿no? Te mantiene cautivo dentro de esta atmósfera de desesperanza, sí, también. Y va increciendo, ¿no? Va increciendo, totalmente. Realmente todo lo vamos viendo, incluso todo esto lo vamos a ver con la madre de Regan. Y yo veo la desesperación total de una madre, ¿no? De no saber qué tiene su hijo, qué le está pasando, qué está sucediendo, el sufrimiento que tiene ella. Todo eso lo vamos viendo reflejado y esta parte del melodrama que incluye esta película está tan bien manejado que evidentemente no es un punto y aparte, sino es un fragmento más del todo. Definitivamente, exacto, también la película no sería nada sin estas partes. Exactamente. Y es muy relevante, ¿no? Cosa que quizás no es tan fácil de ver en otro tipo de películas donde se enfocan más en los efectos visuales o quizás en una historia extremadamente oscura. Ajá. O presentándote una entidad para que tú la puedas ver y te puedas asustar con la entidad. Aquí realmente hay muchas cuestiones. El director manejaba mucho a un nivel psicológico que hacen a la obra magistral, simplemente por eso, ¿no? Ya no hablar de lo que hemos mencionado hasta el momento, sino todo lo que está escrito y dirigido a nivel psicológico. Sí, no nada más es la cuestión de Regan, ¿no? Como les decía al inicio de esta intervención, no solo es la posesión de Regan como tal, es toda la atmósfera de los personajes, y que como bien comentas también, por ejemplo, en el caso de Chris MacNeil, pues está marcándonos esta cota muy, muy alta de dramatismo, ¿no? También dentro de la película, que pues obviamente está desesperada porque no sabe qué tiene su hija, ¿no? Así es. O en el caso de Demian también está este drama, ¿no? Que sufre él pues con su madre enferma y que finalmente pues fallecerá su madre y posteriormente tendrá este sueño inquietante y horrible, ¿no? En el que ve esta cadenita que no sé si es un San Benito. Sí, según yo es San Benito. Creo que no, creo que es otro santo. Vamos a investigarlo. Los dejaré aquí en la parte de arriba. Nos marca también estas caras, ¿no? Estos flashazos de la cara del demonio en muchos de los momentos de la película, incluido el sueño de Carras, ¿no? Sí. Todo esto nos va preparando para el plato principal, que va a ser pues la cuestión que vive Regan, ¿no? Así es. Y pues hablando un poco más acerca de me encanta justo la manera en que vamos viendo cómo poco a poco esta niña va enfermando y va decayendo, ¿no? No solamente su cuerpo, que evidentemente pues se ve ojeroso, se empieza a ver demacrada, está deshidratada completamente, ¿no? Se le ven los labios completamente deshidratados, sino que su carácter también, que antes era alegre y despreocupado, pues se va tornando sombrío y aterrado, ¿no? Vemos cómo hace ciertas caras donde abre mucho los ojos de que está aterrada porque está viendo esta imagen, ¿no? Así es. Esto posteriormente llegará pues a estas cotas ya más altas, donde la vemos francamente al borde de perecer. De hecho está en su propia cama con muchísimas lesiones en su rostro, estos ojos verdosos animalescos, ¿no? Como de caimán, y ya con esta sonda también nasogástrica, ¿no? Y sueros, que evidentemente nos habla de un cuerpo que ya no puede mantenerse a sí mismo por sí solo, necesita ya ayuda médica, ¿no? Este demonio pues ha tomado completa posesión de su cuerpo, ¿no? Así es. Y ni qué decir de estas autolesiones completamente indecibles que lleva a cabo, ¿no? Sí, fíjate que es brutal. Es una de las cosas más particulares que muchos han señalado en la película, definitivamente, de la actriz. Sí es impresionante, ¿no? Como también la niña atrevió, bueno, no es que se atreviera, pero realmente se desarrollaron escenas tan fuertes, ¿no? Sí, claro, una niña dócil, una niña muy soñadora, muy creativa, se torna completamente agresiva, obviamente blasfema más no poder,
y altamente cruel y airado también contra el cuerpo pues de esta niña, ¿no? Que sabemos que evidentemente el carácter no es de ella, ¿no? Es esta entidad que se encuentra dentro de su cuerpo y que le hace unas cosas verdaderamente horribles, ¿no? Es creo que de un nivel de violencia y un nivel de ira ya muy arriba, ¿no? Unas agresiones también de carácter íntimo súper fuertes. Sí, todas esas escenas son muy fuertes y obviamente todo eso se prestaría para pensar que la persona tiene un trastorno mental antes que pensar que tiene algo paranormal, ¿no? Realmente. Así es. No sé tú, pero quizá no en esta película. En esta película yo no la veo tanto este tipo de películas que contienen metáforas. Uh-huh. Yo no, al menos. No sé si ustedes sí platíquenos en comentarios o si tú sí ahorita me contaras. Uh-huh. Pero bueno, en otro tipo de películas que tratan justamente estos temas de posesiones demoníacas, al menos en películas, ya que pues yo no he leído mucho acerca de estos temas, pero bueno, las películas que he visto, siento que se puede tomar como una metáfora de dos cosas. Yo le encuentro dos cosas. Uh-huh. Primeramente, en un abuso de índole íntimo. Uh-huh. Esto es obviamente un ser ajeno que se introduce dentro del cuerpo de manera no consentida y coaccionándolo o forzándolo, ¿no? Este tipo de situaciones de agresiones íntimas, ¿no? Uh-huh. Un acto tan violento que en el caso de esta película, les digo, es brutal. Y lo vemos de hecho sin rodeos, ¿no? Esta escena que está dentro de las más famosas del filme, como lo fue la escena de la autosatisfacción, por ponerlo así, con el crucifijo, sí. Que es muy explícito y muy violento, ¿no? Lenguaje también completamente procaz que tiene Regan. Considero que para también los estándares de la época pues era completamente revolucionario, ¿no? Yo creo que más que para la época, porque en la época en esa época se veían muchas cosas. Bueno, sí, puede ser. Pero también. Realmente creo que era más bien la actuación de una menor. Sí. De apenas 12, 13 años de edad. Es correcto. Haciendo tipo de cosas, porque realmente en ese entonces no había estos parámetros para poner un alto, ¿no? A ciertas escenas o ciertos lenguajes. Aquí el detalle es la edad de la actriz, de la niña, ¿no? Así es. Así es, y pues otra de las metáforas, la segunda metáfora que a veces encuentro en este tipo de películas, que repito, no, yo creo que en esta es como tal, es lo que es y ya, yo no le encuentro muchas metáforas, pero bueno, en otras que hemos visto, la metáfora de una adicción a sustancias tóxicas, ¿no? Uh-huh. Repito que no en este caso, pero bueno, si lo pusiéramos en el caso de Regan, pues todo comenzó con un inocente juego, ¿no? Con el Capitán Howdy, que pronto se tornó en algo sumamente violento, ¿no? Y que fue progresivo, o sea, vamos viendo poco a poco su rostro cambiar y su carácter cambiar, lo que comentábamos hace un momento. Pero pues estas automutilaciones, estas agresiones contra del propio cuerpo, creo que marcan mucho esto, ¿no? Como que se puede manejar muy bien una metáfora de adicción. Esto también, de hecho, me hace pensar, por ejemplo, en el padre Merrin. Él ya antes había luchado contra esta entidad, este demonio, para, pues, posteriormente volverse a encontrar con él, ¿no? Claro. Entonces, me hace mucho esta campanita, ¿no? De este tipo de metáforas que se pueden manejar a lo mejor en otro tipo de cintas. Por ejemplo, en la que sí lo puedo encontrar es justamente en Evil Dead, este remake que hicieron de 2013, no sé si la recuerdas. Sí, la recuerdo muy bien. Qué genial película, ¿no? Esa película Pocas veces me encanta. hay buenos remakes y este es uno de ellos, ¿eh? Así es, esa por ejemplo yo creo que sí le podemos encontrar esta metáfora de las adicciones. Así es. Sí, en este caso, por ejemplo, con el exorcista, más que con Regan, yo iría más por el padre Carras, el padre Merrin, realmente. Una es realmente la fe, el combate de una persona con fe o con algún tipo de credo. Todo esto lo vamos a ver cuando él, precisamente el padre Demian Carras, ve cómo su madre se va deteriorando, cómo su fe no le va a ayudar realmente para sacar adelante a su madre, cómo incluso cuando se acerca a la madre de Regan, aún así él no tiene el apetito, el interés realmente de ayudarla de principio. Uh-huh. Quizás lo hace un poco porque es una estrella que él conoce de alguna manera, pero la fe le encuentra cuando la cara realmente ya con la entidad. Ya cuando está el otro sacerdote y están enfrentándolo y se da cuenta, ¿no? Cuando le evita la cama, es esa pérdida de la fe, esa ganancia de la misma, ese combate y esa lucha que vemos. Es algo más bien interior, es lo más metafórico que le puede sacar a la película, a mi punto de vista. Sí, ajá, fuera de ahí, yo creo que fuera de ahí creo que todo lo demás es completamente directo, creo que es completamente derecho. Sí. Así sabes que esta es una película que está hecha para asustarte, trata de esta temática y va directo. Así completamente sin necesidad de ser alguna parada intermedia, ¿no?
El Exorcista, protagonizada por Linda Blair como Regan, Ellen Burstyn como Chris MacNeil, Max von Sydow como el padre Lancaster Merrin y Jason Miller como el padre de Mia Carras, estuvo nominada y ganó muchos premios. Algunos de ellos fueron un Oscar por mejor guión adaptado y mejor sonido. En los Globos de Oro obtuvo mejor película de drama, mejor director, mejor actriz de reparto con Linda Blair y mejor guión, así como un premio Saturn como el mejor película de terror. Y bueno, pues ya por último me gustaría mucho que me compartieras cuál es tu escena favorita de la película, así como tu personaje favorito. ¿Qué me dices? Híjoles, es complicado porque realmente a mí me gustan curiosamente todos los personajes me gustan. Te voy a ser sincero, hasta los personajes secundarios tienen un encanto en esta película. Sí. Es muy difícil sacar a cualquiera, incluso vemos a este padre que sale apenas unos breves momentos. Dyer, así es. Padre Dyer. Y incluso ese padre tiene algo que al final suaviza un poco este final tan caótico y dramático de la película, ¿no? Así es. Realmente si fuera yo a seleccionar algún personaje en particular, yo me iría por el padre Carras. Definitivamente sí, claro, es el personaje que me parece más profundizado, más trabajado evidentemente por lo que nos dejan ver en pantalla. Esta relación con su madre, estos miedos internos, esta rabia contenida que tiene el personaje, sí. Esta forma de sacarlo por medio del ejercicio, el box, correr, esta situación que él tiene que afrontar cuando fallece su madre y él mismo hacer la misa. Cuando me doy cuenta que mientras está haciendo la misa, su mirada nos deja ver un vacío, una falta de fe, así es. Una falta de creencia a pesar de ser un sacerdote, antes que sacerdote psiquiatra definitivamente, y todo esto le genera una afección que es evidente, una gran depresión. Creo que es un personaje que a mí me parece muy profundo, muy completo. Es un personaje que me gusta mucho y creo que es con el que más me quedo. Definitivamente, sí. Obviamente verlo después en las siguientes películas, me encantó verlo más que nada en la 3, porque es en la 3 donde vemos padre ya, obviamente ya no estuvo el director, aquí ya fue un concepto completamente diferente. Ajá. Fue una de las películas más criticadas, a mí francamente me gusta la 3, definitivamente ¿sí? Me gusta la 3, pero pues es cuestión de gustos, ¿no? Hay que verlas, yo no las he visto, me parece que las vi una vez, pero creo que ni completas, no sí, sé. Sí, es que te ganaba el sueño, pero están buenas. ¿Cómo me podía dormir viendo eso? A mí, francamente, es que mira, la 2 es una película mucho más ligera. De hecho, es una película que tiene mucho más metáforas, a mi punto de vista, que la primera. La segunda creo que es un poco más, profundiza un poco más en los... Son tres y la precuela. La que salió que fuimos a ver al cine tú y yo, no. En la que vemos que al padre, siempre claro. Se enfrenta a esta entidad, ¿no? Y bueno, mi escena favorita definitivamente son estas escenas en lugares de medicina donde le están haciendo ahí los estudios a Regan. Sobre todo porque ahí hay un laboratorista que en la vida real es laboratorista. Realmente pues tiene una historia muy siniestra, muy oscura. Se le achacan 6 cuestiones ahí que ya lo traeremos en los shorts, que digo, algunas personas conocerán sobre este dato, algunas no, pero sí, muchos se van a quedar con la boca abierta realmente, y creo que son de mis escenas preferidas, porque también a mí me impactaba mucho, me daba mucho terror cómo se escuchaba, ¿no? La máquina funcionar, sí. Y cómo se movía alrededor de los... Yo me imagino como adulto, imagino algo así, ya me estresé, te lo juro que se me ponían los pelos de gato, realmente decía, sí. Oye, no, ¿cómo corro, no? Mientras ves a Regan, una niña de 13 años con una sigue completamente alterada, amarrada por aquí, o cómo le sale el chorro de sangre. Esa escena me encanta, creo que es de mis escenas favoritas a nivel general de la película. Y que digamos que a nivel terrorífico definitivamente habla con la voz del hombre al que le volteó la cabeza. Ah, sí. Esa escena es genial, definitivamente. Creo que serían de mis favoritas. ¿Y las tuyas, Violeta? Ahorita te voy a platicar mi escena y mi personaje favorito, pero antes sí quiero mencionar, no vean, o si ya cometieron el mismo error que nosotros, pues vengan y critíquenla en los comentarios. La última película que salió, de hecho, esa hay que incluirla en las antirrecomendaciones. La vamos a traer para que no la vean si no han cometido ese error. No cometan el error, no es ni palomera, así se los podemos decir. Es una película que no es ni palomera, la verdad es que yo quería que me regresaran mi dinero. Arruinaron todo, solamente utilizaron el nombre realmente del Exorcista para marketing realmente. Tiene muy poco, prácticamente nada de lo que fue el Exorcista. Así es, y que de hecho yo tenía muchas expectativas porque regresó Ellen Burstyn a hacer un pequeño cameo. No la vean, es un asco verdaderamente.
En su lugar creo que recomendaría la serie, ¿no? La serie del la Exorcista. serie es muy buena, muy que buena. sale Poncho Herrera, este actor que salió en esta película del infierno, ¿cómo se llama? La última creo que sacó, o la de las últimas. No recuerdo, que sacó pero fue una gran Estrada, serie. que también es muy conocido, creo que por Rebelde, ¿no? Así es. Creo que es de Rebelde. Sí. La verdad, está genial la serie. Las 2 temporadas, aviéntenselas, vale mucho la pena. Es una lástima que cancelaron la tercera. Sí, nos dejaron Picados. deseando más. Sí. Esas sí, véanlas, se las recomendamos mucho. Así es. Y bueno, regresando a tu pregunta, pues mi escena favorita, o de mis escenas favoritas, hay 3 ahorita que se me vienen a la mente. Cuando le hacen el angiograma a Regan, que le pican acá, esas escenas de los estudios, coincido Son contigo, muy buenas, me ¿no? gustan mucho. Otra de ellas es el sueño de Demian, ve a su madre, ¿no? Claro, una escena que está muy... en el metro. Claro. Ese sueño me parece genial, o sea, de verdad genial, aterrador, desesperante, horrible. Me encanta también el filtro de colores que le pusieron, que es como un blanco y negro, pues así como que muy ensoñado. Está aterradora esa escena, me encanta. Y la otra sería en el momento en el que Demian conversa con Regan poseída, ¿no? Esta escena en la que claro. le dice que él mismo suelte los amarres de sus manos, y le contesta, "That would be a vulgar display of power". Y que, por cierto, desde la primera vez que la vi, me trajo a la mente de inmediato el disco de Pantera. Y que obviamente pues yo no tenía esta referencia cuando escuché el disco por primera vez, ¿no? El disco lo escuché como a los 16 años con un noviecito ahí que tenía, que le gustaba mucho Pantera, pues yo no tenía el referente del Exorcista, ¿no? En Claro. este caso. Y que la verdad es de mis escenas favoritas, yo creo que por este detalle, ¿no? Como que me hace la referencia al disco de Pantera, y me gusta mucho. Como que también el hecho de que en sí estén hablando, estén conversando, me gusta mucho. Esas serían mis favoritas. Y personaje favorito, híjole, fíjate que no sabría con seguridad decirte quién. No como tal serían mis favoritos, pero me gustaría hacer mención especial a estas personas que trabajan en la casa de Chris McNeil. Claro. ¿No? Esta chica. La chica y el sueco. Y ¿no? el sueco, par de ovarios y de testículos para estar ahí, ¿no? O sea, para ir viendo la decadencia de esta niña, el terror de ser agredido por... Sí, más allá de pensar que está poseída, dices, oye, está no enferma importa, mental, claro. esta en cualquier momento saca un cuchillo y me apuñala aquí, ¿no? Y también con el antecedente de que ya había aventado por las escaleras a esta otra persona, ¿no? El director bueno, pero de cine. evidentemente esa parte se supone que se mantiene nada más prácticamente entre el detective y Ellen Burstyn, o sea, pues, francamente esa parte... Pero bueno, han habido fallecimientos sí, ahí, claro, o sea, claro. Digo, yo a la primera de Sentido cambio, común. mira, agarro mis cosas y me voy a la chingada, o sea, sí, claro. Se acabó, ¿no? No hay punto para atrás. Pero me gustan estos personajes, creo que le hacen muy buen background. También, por ejemplo, esta escena en la que están tocando el piano con el padre Dyer y están cantando antes de que Regan baje y le diga, te vas a morir arriba en las escaleras y se orina. Esta escena también me gusta mucho. Sí, fíjate que de hecho es lo que yo te decía, aquí no hay personaje secundario que ni siquiera valga la pena mencionar. Incluso cuando vemos esta escena en la que hay una protesta, que están grabando la protesta, hasta esa parte es interesante, ¿no? Sí. O sea, nos dejan un claro ejemplo de que un gran director es capaz de convertir a un personaje que es secundario, que incluso está de fondo precisamente, como bien dices, pues realmente que se convierte en una parte esencial de la película, ¿no? Así es, sí, que construye todas estas atmósferas, estos pequeños detalles, ¿no? Que nos hablan de todo un contexto. A mí me encanta que hagan esto los directores, y también desde la escritura de un buen guión, ¿no? Una buena escritura, una buena dirección. Así es, tal cual. Y pues bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que hay muchos datos curiosos. Les voy a ser sincero, no los quise incluir en este programa porque básicamente quiero ahondar un poco en ellos. Algunos son muy conocidos, algunos son muy populares o popularizan mucho esta película. Otros tantos quizás no los conocen. Pues se los vamos a dejar ahí en los shorts para que lo puedan disfrutar. Sí. Pero también me gustaría saber si ustedes tienen alguna película que les haga referencia al Exorcista o alguna película de exorcismos que a ustedes los haya impactado. Por ejemplo, hay una película un poco diferente que recuerdo yo, que es con... ¿Cómo se llama este chico de Matrix? ¿Con Neo? Keanu Reeves. Con Keanu Reeves, precisamente. Un exorcismo judío
Ok. Y lo vemos a él con claro. sus buclecitos de... Sí, lo vimos. Está muy buena, muy buena francamente. Película. La verdad, tiene buenos efectos, está buena la historia. Sí, tiene sus detallitos, pero francamente es también de las cosas que me gustaron. Y también hago mención de ella porque, bueno, no solamente están los exorcismos clásicos de los católicos, ¿no? Hay muchos otros tipos de exorcismos y aquí nos lo dejan claro en esta otra película que también deberíamos traer al programa o hacer incluso alguna lista, ¿no? De alguna serie de películas con ciertas referencias. Haremos algún top y se las traeremos. Así es, claro que sí. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Sí hay muchos datos, los vamos a estar trayendo en los shorts, igual que se lastimó de por vida, ¿no? Ellen Burstyn al hacer claro. esta escena de que la avienta claro. contra el mueble o contra la pared, no me acuerdo. La lesión de Regan en la espalda cuando camina como araña. Ajá, así es. Y pues son muy buenos, muy curiosos datos, algunos bien aterradores, la verdad. Sí, muchos sacan de onda, francamente. Así es, y que pues síganos para que los puedan escuchar a lo largo del fin de semana, que va a ser cuando los estemos compartiendo con ustedes. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Espero que hayan disfrutado mucho de este capítulo. Me distraen tus ojos, me dan miedo, se ven horribles en el... Es que de por sí soy bello y mira. Sí se ven así como, vean, si abrimos más los ojos sí da miedo. Pero bueno, me encanta que hayamos traído este gran clásico, ¿no? Aquí por fin al canal, y que sobre todo en esta temporada es genial para que la vean. Y te voy a ser franco, esta película merece una segunda parte más quizás mezclada con otro tipo de cosas, y que me gustaría poder hacer una segunda parte. Claro que sí, podemos hacer un programa especial, ¿no? Con algo que tengas en mente y que esperamos que lo vean llegado el momento, si es que lo traemos. Denos ideas también. También, claro que sí, sus sugerencias recuerden que son bien recibidas, tanto para algún audiolibro, que por supuesto que esté un cuento corto para que pues lo podamos traer en audiolibro, algún tema del que quieran que platiquemos, ya sea que venga aquí en un jueves quimérico, o ya sea que esté en alguna extra zona de quimeras. Así es. Pero bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de octubre. Así es. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye.